siempre mi amigo fiel. Yo confío en su amor y aunque no lo vea, fiel me guía su luz. En donde yo esté confiado siempre estaré. Él cuida de mí, en sus promesas creeré. Yo confío en Jesús, camino seguro, Él a mi lado está. Mi escudo es Él, soy más que un vencedor, seguro estoy. Puedo reír, puedo saltar, puedo mis manos levantar, en mí confío. Yo confío en Jesús, camino seguro, Él a mi lado está. Mi escudo es Él, soy más que un vencedor, seguro estoy. Yo confío en Jesús, camino seguro, Él a mi lado está. Mi escudo es Él, soy más que un vencedor, seguro estoy. Puedo reír, puedo sentar, puedo mis manos levantar, en ti confío. En ti confío, oh mi Jesús. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de la Escuela Bíblica de la Iglesia de Pachacamac. Ustedes dirán, hermana Sara, ¿dónde está? Que recién se ha levantado. No, chicos, sino que estoy muy cómoda con mi pijama, con mi peluche, con mi almohadita, porque el día de hoy les quiero contar algo. ¿Ustedes alguna vez han estado en una pijamada? ¿Alguna vez de repente un primo, un amigo del colegio, amiga del colegio, compañeros del colegio de repente se han quedado a dormir por su cumpleaños en su casa? ¿Nunca? ¿O si han hecho eso? De repente han comido, han contado historias, han estado jugando hasta muy tarde. Las personas que han tenido la oportunidad de hacerlo es muy divertido. Pero después, cuando has comido mucho y te vas a dormir, a veces te da pesadillas. O a veces cuando están contando historias, pues tú te quedas con ese miedo, a veces esas historias que dan miedo, y te vas a dormir y tienes otras pesadillas también. No sé si les ha pasado, pero al menos a mis hijas alguna vez pudo ser así. El día de hoy les voy a contar algo acerca de alguien. Adivinen quién va a tener su primera pijamada. Así es, Lalita va a tener su primera pijamada. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en la pijamada de Lalita. Así que quédense ahí sentaditos y vamos a ver qué pasa allí. Ay, chicas, estoy muy feliz de tener mi primera pijamada con ustedes. ¡Ay, sí! Sí, Lalita, nosotras también lo estamos. Ya hemos comido, ya hemos jugado, hemos visto películas y ahora ya vamos a descansar. Sí, vamos a descansar. No, ¿saben qué falta? ¿Qué? ¿Qué falta de la pijamada, Contar. Yaira? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Contar historias de terror. Ay, pero... A mí no me gusta a eso. mí pero ¿en qué pijamada no hay historias de terror? Hay que contar algunas, al menos 2 o 3. Pero para eso tenemos que apagar la luz. Ay, no, apagar la luz. No tengas miedo, Lalita, seguro sus historias son tontas. Ay, ya, la lámpara lo ha prendido, qué bueno. Vamos a echarnos un ratito. Ya. A ver, Micaela, impresionanos. La primera historia es de una cucaracha. Ay, no. Esa que se aparece cuando hay mucha humedad y suciedad. Dice una vez que había una cucaracha que estaba en el desagüe y botaron unos líquidos muy tóxicos. Entonces ella se los comió y creció y creció y creció y venía por ti a comerte. ¡Ay, qué asco! No, otro cuento, Micaela. También había un piojo. ¡Ay, no! Un piojo que se volvió loco y que ponía sus hijitos en tu cabeza y que se trataban de meter
por tus orejas a tu cerebro. ¡No, Micaela! No vamos a dormir. Ya, la última. Ya. Había una vez también una araña No. que no tenía 8 patas, sino tenía 12. Y era enorme, muy grande, como la de la almohada, pero con patas enormes. Y venía y te comía la cara. ¡No, Micaela! Te ¡Ya! quitaba los ¡Hay que ojos. dormir! ¡Ya! Ay, qué miedosa sos. ¡Ya! ¡Ay, ya! Mami, ¡Ay, que durmamos! no, mejor no apagues, no, mejor que quedemos con la lámpara prendida. Ay, Ay, ya. ya durmamos, mamá. Buenas noches, chicas. ¿Ya? Buenas noches. Ay, no te dejes la sábana, Micaela. Ya, tómalo. Abrígame, Berenice, por favor. Abrígate, está haciendo un poco de calor también. Tengo frío. Ay, cucaracha. Araña. Ay, piojo. Ay, no, qué horror. Ay, cucaracha. ¡Ay, una araña! ¡Mira! Lalita, hay que calmarnos, Lalita. Es una araña pequeña, no hay que tener miedo, Lalita. Ay, Berenice, pensé que era la araña grande. Estaba teniendo una pesadilla. Yo también, Lalita, pero en estos momentos es cuando hay que confiar en Dios, cuando tenemos miedo. No, Berenice, está bien. Sí, tienes razón. Es una araña bien pequeñita. Ay, a veces me desespero. Gracias, Berenice, por ayudarme a calmarme. Por fijarte en mí y ayudarme, Berenice. Gracias. Sí, Lalita, y yo sé que tú también me vas a ayudar a mí cuando yo tenga miedo. Gracias, Berenice. Eso es de los amigos. Y mira, Micaela, ya sigue durmiendo. Hay que dormir nosotras también, ¿ya, Lalita? Muy bien. ¿Vieron la historia de Lalita? ¿Qué les parece su pijamada? Sí, algunas veces tenemos mucho miedo, algunas veces soñamos con algo y nos da mucho miedo y empezamos a veces a desesperarnos, ¿no? Pero algunas veces también, en vez de desesperarnos, nos calmamos, recordamos que Dios está con nosotros y tratamos de ser de ayuda para los demás. El día de hoy, continuando con la historia de José, vamos a ver qué es lo que pasa a José en la cárcel. La semana pasada el hermano Marquitos nos estaba contando que José llegó a la casa de Potifar, ¿recuerdan? Y que ahí fue acusado injustamente por su esposa. Y Potifar tuvo que meter a José a la cárcel en Egipto. ¿Era justo lo que estaba pasándole a José? No, no era justo. Pero la Biblia nos dice que Dios estaba con él. Ya ahí terminó la historia en la semana pasada. Pero hoy vamos a ver cómo es la actitud que José tiene en la cárcel, qué es lo que le pasa y con quiénes se encuentra. Así que no nos perdamos la historia del día de hoy, que se encuentra en Génesis, y veamos qué es lo que le pasa a José en la cárcel. Pero el Señor estaba con José y lo ayudó a ganarse la confianza del carcelero. Y éste puso a cargo de José, a todos los prisioneros. El carcelero aún ni siquiera supervisaba lo que hacía José. ¿Y saben por qué? Porque Dios estaba con José y todo lo que José hacía le salía bien. Qué maravilloso termina el capítulo 39, la clase de la semana pasada que aprendimos con el hermano Marcos. Nos quedamos en que José injustamente está en la cárcel, pero dice que en medio de todo eso Dios estaba con José y todo lo que José hacía le salía bien. Y el día de hoy la historia que nos toca relatar acerca de la vida de José, que está en el libro de Génesis, en el capítulo 40, habla acerca de dos personajes, de dos prisioneros que llegan a la cárcel donde estaba José.
La Biblia nos cuenta en Génesis 40 que dice que había dos personas que eran muy cercanas al faraón, dos personas que le servían directamente sus alimentos. Uno de ellos era el panadero. El panadero se encargaba de buscar el mejor trigo, las mejores especies, los mejores granos para poder hacer los mejores panes, las mejores tortas, los mejores queques, me imagino, y darle lo mejor al señor faraón. Él era el encargado de ver por todo eso y siempre tenía que tener pan caliente para el faraón y atenderlo cuando el faraón así lo disponga. Pero el faraón también tenía un copero a su cargo. Él se encargaba de buscar las mejores uvas del reino de Egipto, se encargaba de ver que las aplasten bien, de que las cuelen, de que se hagan los vinos, de que las guarden en la oscuridad y de que esto macere hasta que esté en el punto perfecto para que el faraón se sirva del mejor vino del reino. Y esa era la tarea del copero. El copero y el panadero eran los que servían directamente los alimentos al faraón. Y la Biblia nos cuenta que un día dice que el faraón se enojó mucho con ellos dos. Tanto así que los mandó a la cárcel, a la misma cárcel donde estaba José. Entonces el capitán puso a las dos personas, al copero y al panadero, al cuidado de José cuando ellos llegaron a la cárcel. Y los dos estuvieron muchos días ahí en la cárcel. Una noche dice que el copero y el panadero tuvieron un sueño y cada uno una interpretación. El copero tuvo un sueño particular y el panadero otro sueño. Dice que a la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, me imagino para llevarles sus alimentos, porque recuerden que ellos estaban bajo la tutela de José dentro de la cárcel, dice que al verlos, los vio que estaban muy preocupados. Y dice que José les pregunta, ¿por qué están tan preocupados? ¿Por qué están tan tristes hoy? Y esto me lleva mucho la atención, me parece extraordinario que a pesar de que José estaba en un lugar solo, lejos de su casa, injustamente en la prisión, él no renegaba, ni miraba a sí mismo y decía, ¡ay, qué barbaridad, estoy aquí encerrado! O de repente pateaba cosas o se portaba mal. Al contrario, él siempre buscaba servir a los demás. Y tanto así, y era tan amoroso, que incluso miraba a las personas, a los demás prisioneros que estaban y veía cómo está su estado de ánimo. Los miraba y decía, tú no has amanecido igual, tú estás triste hoy, te veo muy preocupado. Qué bonito se siente cuando alguien te dice y te pregunta cómo estás. Y cuando nota y te conoce de que sabe que no estás tan bien. Pues José, como Dios lo ayudaba y José confiaba en Dios, José estaba atento a ayudar y a servir a los demás, a pesar de que él estaba en un tiempo, en una dificultad muy grande, estando en la cárcel lejos de su familia. Pero bueno, dice que el copero y el panadero le dijeron, nosotros hemos tenido un sueño y nadie hay para que lo pueda interpretar. Entonces José le dijo, pero Dios es el que interpreta los sueños, dígamelo por favor. Entonces el copero empezó a decir su sueño. Dice, yo soñé, José, que había una vid es un árbol donde crecen las uvas, y esa vid tenía 3 ramas, y esas ramas brotaron flores, y esas flores se convirtieron en uvas. Y yo tenía en mi copa, la copa del faraón, una copa hermosa y bella, y dice que yo presionaba las uvas, que caía el jugo en la copa y se lo daba al faraón para que él pudiera beber. Entonces José le dice, oh, señor copero, las 3 ramas significan 3 días. En 3 días el faraón te va a perdonar todo y vas a volver a tu puesto como copero del rey. ¿De verdad? ¿En serio? Sí, eso es lo que Dios me ha hecho de tu sueño. Entonces el panadero, al escuchar esta buena noticia, esta buena interpretación que le dio al copero, le cuenta también su sueño a José. Y le dice, oye José, yo también he tenido un sueño. Yo he soñado con 3 canastas de pan que estaban encima de mi cabeza, dice, pero que venían los pájaros y se las comían, esos panes. Entonces José, no sé qué cara habrá puesto, pero no era una cara de alegría ni de felicidad. Bueno, señor panadero, esas 3 canastas significan 3 días. Y en 3 días, Faraón te va a llamar y
va a colgar tu cuerpo en un árbol, te va a cortar la cabeza y los pájaros vendrán y comerán de tu carne. Imagínense la cara del panadero. Y fue así. A los 3 días, Faraón celebraba su cumpleaños. Y nos cuenta la Biblia que dice que Faraón mandó a llamar al copero y al panadero. Y al copero le perdonó y lo restituyó en su lugar. Volvió a ser el copero nuevamente del Faraón. Pero al panadero le pasó justamente lo que Dios le había dicho a José acerca del sueño que tenía. Pero antes de esto, cuando José le había dicho al copero y le había dado esa interpretación de sus sueños, le dijo: ¿sabes qué? Cuando te pasen estas cosas, cuando tú salgas de aquí, por favor, háblale de mí a Faraón y dile que yo estoy aquí injustamente, que a mí me han traído de mi pueblo, me han traído acá como esclavo y que por favor me libere. Háblale a tu Faraón, por favor, para que me libere, intervenga para que yo salga de aquí. Pero nos cuenta la Biblia, y así termina el capítulo 40, que una vez que el copero salió de la cárcel y el Faraón lo puso nuevamente en su posición como copero del rey, se olvidó de José. Y es así como termina la historia de José en la prisión. Hoy hemos escuchado acerca de José y todas las vicisitudes que tuvo que pasar en la cárcel. No fue fácil. Recuerden que él estaba ahí injustamente. Él era una persona inocente. Había sido vendido por sus hermanos. Su papá pensaba que él estaba muerto. Estaba lejos de su tierra. No tenía ni un familiar, ni siquiera un amigo. Estaba en la cárcel. Me imagino que José debió de haber sentido muy triste. En las noches cuando se iba a dormir quizás lloraba. Pero ¿saben qué? A pesar de esas cosas, la Biblia nos dice que Dios estaba con José y que le ayudaba en todas las cosas que él hacía. Pero por sobre todas las cosas, José confiaba en Dios. José confiaba en que Dios estaba con él. Y en esa confianza, él no se miró en decir: ay, pobre de mí, o en renegar, o en fastidiarse, o en molestar a otros por lo que él estaba pasando. Al contrario, él pudo ayudar y servir a otros. Mirando, por ejemplo, cuando llegó el panadero y el copero, diría: a mí qué me importa cómo están, ay, si se mueren, se mueren. No, él estaba preocupado por ellos. Miraba cómo estaba su semblante, cómo estaba su estado de ánimo y quería animarlos. Y siempre les decía: es Dios quien interpreta los sueños, no soy yo. Y notamos que José también estaba un poco triste porque le dice al copero: por favor, dile por favor que me haga salir de aquí. Háblame del Faraón de mí para que se acuerde de mí, que yo injustamente estoy aquí y pueda sacarme. Pero la Biblia nos dice que el copero se olvidó de José cuando le dieron su puesto. ¿Alguna vez te ha pasado algo difícil y has pensado solo en ti y no en los demás? ¿Y has reaccionado de una forma que no está bien? ¿Alguna vez de repente has tenido un sueño o te ha pasado algo muy injusto y aún te has olvidado de que Dios está contigo? ¿Te has olvidado de que tenemos que confiar en Él? Sí, a veces nos pasa. Pero la historia de José nos enseña el día de hoy que así como Dios promete estar con nosotros, nosotros tenemos que confiar en Él. Y al confiar en Él, demostramos esa confianza ayudando y sirviendo a los demás, como lo hizo José. Sí, a veces nos sentiremos tristes, a veces nos sentiremos enojados por lo que nos pasa, pero si confiamos en Dios, Él nos va a ayudar, no solamente a nosotros poder salir adelante confiando en que Él nos ayude y sabiendo que Él está con nosotros, sino también ayudar y servir a otros que están a nuestro alrededor. Hermana, ¿y cómo puedo hacer eso? Pues bueno, de repente en casa hay algún problema y tú te sientes afectado, de repente por tus papás, de repente porque no hay trabajo y eso afecta para algunas cosas que tú quieres ahora de repente en Navidad y que no te puedan comprar. Pero tú puedes ser de ánimo, puedes servir a otros, puedes ayudar a otros, animando, hablándoles de la palabra, contándoles la historia acerca de José, enseñándoles los textos bíblicos. Y justamente para reforzar la clase del día de hoy, tenemos nuestro texto bíblico que te lo voy a presentar con algunos emojis. ¿Qué te parece? Y el texto bíblico dice así: confía en el Señor y haz el bien. Confía en el Señor y haz el bien. Esto fue lo que hizo José. José confiaba en el Señor. José sabía que Dios estaba con él y confiaba en él.
¿Y sabes qué más hacía José? José hacía el bien a los demás. ¿Y para qué tenemos que confiar en el Señor y hacer el bien? Entonces vivirás, dice Dios, y es una promesa, vivirás seguro en la tierra y prosperarás. ¡Wow! Vivirás seguro aquí en la tierra y prosperarás. ¿Dónde se encuentra esto? En el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 3. Y en el texto bíblico dice así. Entonces vamos a repetir, dice, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Salmos 37, 3. Cuando confío en Dios, puedo ayudar y servir a los otros. No solamente pensar en lo que yo estoy pasando, sino que con esa confianza que tengo en Dios, con ese amor que me da Dios, puedo yo también ayudar a los demás. Muy bien, esa es la clase de esta semana. En el reto de esta semana yo quiero retarte a ti, sí, a ti, quiero retarte a que me presentes tu texto bíblico memorizado, o de repente lo puedes leer, pero de manera creativa. Puedes hacer una canción con el texto bíblico, puedes presentarme con dibujos con el texto bíblico, puedes hacerlo saltando, puedes hacerlo con una canción el texto bíblico, pero quiero que esta semana me sorprendas presentando el texto bíblico de manera creativa y respondiendo la pregunta: ¿qué es lo que tú has aprendido de la historia de José el día de hoy? ¿Qué es lo que tú te llevas de toda esta lección? ¿Cómo se comportaba? ¿En quién confiaba? ¿Qué es lo que hacía cuando pasaba dificultades y problemas? Bien, ese es el reto de la semana. El reto es este: que tú me presentes tu texto bíblico de manera creativa y me respondas la pregunta: ¿qué es lo que tú has aprendido de la lección de José del día de hoy? Los chicos que me presenten el texto más creativo en su reto, pues voy a ir a su casa a dejarle un premio, ¿ok? Así que los retos esta semana, el texto de manera muy creativa, yo sé que ustedes son chicos y chicas creativas, y respondiendo la pregunta: ¿qué es lo que tú aprendiste el día de hoy de la historia de José? Nos estamos viendo la otra semana. Que el Señor te bendiga. Estamos orando por ti y yo creo que muy prontito ya nos vamos a ver nuevamente en nuestras aulas en la escuela bíblica. Dios te bendiga. Os queremos un montón. Chao.